Y compartimos pantalla. Bien, bueno, vamos a empezar. Como les dije recién, es la clase 5. Vamos a ver el capítulo 8 y tiene muchos pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es lo que hice, a diferencia de lo que suelo hacer en en todas las clases. La mayoría de lo que puse en las placas del Power son textos bíblicos, ¿sí? Para que lo vayamos leyendo y viendo en la marcha. ¿Sí? Bien. De lo que va a tratar el capítulo este es de algunos personajes bíblicos que nos sirven de ejemplo de servicio, ¿sí? De inspiración, de ejemplo, de ver, además de, digamos, de los clásicos, ver estos que parecen como si tuvieran un papel secundario. Y sin embargo, bueno, el primero que vamos a ver, que es Bernabé, tiene un papel fundamental en toda la iglesia que recién arrancaba. Bernabé, el servicio de aliento, dice. Esto me lo voy a poner acá. Ahí está. Dice, el lugar central que juega Bernabé en la historia del libro de los Hechos se demuestra por la frecuencia con que se lo menciona. Es el segundo personaje más nombrado en el libro de los Hechos, ¿sí? El personaje más nombrado es el apóstol Pablo, es el número uno porque a partir del capítulo 9 se lo empieza a nombrar hasta el capítulo 27, ¿sí? Es la mayoría, digamos, uno de los protagonistas más centrales es Pablo, aunque, como vimos anteriormente, el personaje que aparece en todos los capítulos es el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, Bernabé es el segundo que más se nombra. Uno por ahí creería que es Pedro o no sé, Jacob, alguno de los apóstoles de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, no, este Bernabé es el que más se lo nombra. Y ahora vamos a ver el papel fundamental que tiene en toda la historia del Nuevo Testamento, o la iglesia que recién nace, digamos. Vamos para atrás. Dice Hechos 4:36. Entonces José, yo me la paso peleando con esto hasta. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice, ¿no? Digamos, describe a quién era este José. Se llamaba José en realidad, no se llamaba Bernabé. Bernabé es el apodo que le ponen los apóstoles. Casi todos digamos, casi todos los personajes, o muchos personajes bíblicos, tienen apodos que no es como los solemos usar nosotros, que eso por una característica física o solo para jorobar o porque quedó el nombre, ¿no? No sé, el negro, petizo, qué sé yo, cualquier apodo, el cabezón. Estos apodos tienen una connotación que describe el carácter de la persona que se le pone el apodo. ¿Sí? Lo tenemos desde el Antiguo Testamento a Israel, que el Señor le pone de apodo o de segundo nombre, perdón, Jacob, que el Señor le pone de nombre Israel, ¿no? El de segundo nombre, que significa que peleó con Dios y con los hombres y que ha vencido. Desde él el Nuevo Testamento tenemos Saulo. No, Saulo no es el caso, porque Pablo y Saulo es el mismo nombre. Pedro, ¿no? Que era Simón el nombre, y le pone de apodo, Jesús le pone de nombre de piedra, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eh, a Juan y a Jacob le había puesto el Señor de apodo Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, se ve que eran así como impetuosos, ¿no? Tenían cierta fuerza, y así un montón. Bueno, Bernabé es otro más. Eh, Y acá lo interesante es esto, ¿qué dice? Le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este paréntesis que dice que traducido es hijo de consolación, no está, el original, acuérdense que es en griego el Nuevo Testamento. Es decir, que la palabra Bernabé no es una palabra griega, sino que es una palabra aramea que significa hijo de consolación. Ahora, cuando lo pone entre paréntesis, el significado
con la palabra griega, la palabra que utilizan, no sé si la puse a continuación o no. No. La palabra que utilizan es paraclesis, que es de donde, por ahí paraclesis no quiere decir nada, pero es la misma etimología o principio de la palabra paracleto, que es el consolador. No sé si se acuerdan que cuando Jesús dice ahí en Juan, sí creo que más adelante pongo los textos y todo, dice que cuando venga el consolador, el Espíritu Santo, la palabra que utilizan es paracleto. ¿Sí? El paracleto es como si fuera un abogado, un consolador, un exhortador, ¿no? Alguien que te alienta, lo que hoy diríamos un motivador, es un paracleto. Es decir, que Bernabé quiere decir eso, una persona que te alienta, dale, sí, tenés que hacerlo, ¿cómo no vas a poder hacerlo? Generalmente se traduce el término también como exhortación. Lo que pasa es que a veces se utiliza la palabra exhortación como va a decir que retaron a alguien, y en realidad quiere decir lo contrario, una persona que alienta, motiva, a decir, dale, sí, podés hacerlo, vas a lograrlo, dale, sí, vos podés, esos tipos que aparecen a veces en nuestra vida y que nos invitan a hacer cosas que no nos animaríamos. ¿Sí? Este era Bernabé. Eso significaba el nombre que le pusieron los apóstoles. Dice el jerosolimitano, esto lo puse para despejar dudas. Juan Marcos era primo suyo, primo de Bernabé. Jerosalimitano es el gentilicio de Jerusalén. Es decir, los que viven en Jerusalén son jerosolimitanos. ¿Sí? Juan Marcos era primo de Bernabé. Juan Marcos es el que el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿sí? El primer evangelio, que está muy pegado al apóstol Pedro. ¿Sí? Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron un solo nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo primero que nos cuenta de Bernabé, acá el libro de los Hechos, es que Bernabé era una persona generosa, ¿sí? Él vendió, ¿se acuerdan en esa época en que todos vendían todo lo que tenían y que dice que nada decía decir suyo, que era de los demás? Lo que hace Bernabé es vende una heredad que tenía y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. A diferencia de Ananías y Zafira, que vendió la heredad y se quedó con una parte, mintieron en eso. Acá vemos que hay, por lo menos, integridad por parte de Bernabé, porque lo que vendió lo puso a los apóstoles, eh, desprendimiento de las posiciones materiales, vende todo, digamos, lo que tenía, esta heredad, la vende, la da a los apóstoles y listo, ¿no? Como que no tenía puesto el ojo en eso, era un tipo generoso. Acá puse el texto primera Corintios 4:14. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Y el 15 dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, eh, padres sí no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui un padre que los engendró en Cristo Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Cuando dice les ruego, la palabra que está utilizando es paraclesis también, que es los exhorto, los animo, les pido, ¿no? Por eso a veces conviene ver muchas traducciones, porque la palabra exhorto nosotros lo vemos como alguien que te obliga, ¿no? Que te exhorta, te está retando, te está diciendo tenés que hacerlo. Pero esta traducción como les ruego, utilizando la misma palabra, describe un poco mejor lo que sería la palabra paraclesis, ¿sí? Hijo de consolación, era Bernabé, una persona que evidentemente tenía estas características de lo, lograr ver, eh, perdón, lograr mover en las personas lo que es necesario mover, ¿sí? Motivar. Por eso dice, les ruego que sigan mi ejemplo, es la misma palabra. Les ruego, les exhorto, ¿sí?
Seguimos con Bernabé. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Acá en 9:26 de lo que está hablando es de Saulo. Saulo de Valvanera perseguía a los cristianos, eh, sembrando terror, matando cristianos o permitiendo que maten, ¿no? Tenía cartas de parte de los sumos sacerdotes para buscar cristianos y matarlos. Saulo se encuentra a Cristo, se convierte y es un tema, porque se convierte, pero ¿quién le cree? O sea, tiene que empezar a ser hermanos de los que hasta hacía 5 minutos los estaba persiguiendo y matando. Y entonces lo que dice es que cuando va a Jerusalén trata de juntarse con los primeros cristianos, pero le tenían miedo los primeros cristianos a Saulo y no le creían que fuera discípulo, sino que creían que los estaba engañando, ¿no? Que se hacía pasar, era un infiltrado para este, atraparlos. Dice, entonces Bernabé, tomándole, o sea, a Pablo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, y andando en el temor del Señor, se acrecentaban, fortalecían por el Espíritu Santo. No, acá tenemos otra vez al Espíritu Santo. El que les abre la puerta a Pablo es Bernabé. Pablo no hubiera podido entrar si no hubiera sido por Bernabé. ¿Sí? Obvio que el Señor tenía propósitos, lo sabemos, ¿no? Que tal vez hubiera entrado de otra manera, eso no lo sabemos, pero el que tuvo la sensibilidad para darse cuenta que Pablo había tenido una conversión genuina fue Bernabé. Y él, viéndolo en esta situación tan vulnerable a Pablo, se compadece de él, ¿no? Por eso esta sensibilidad que tiene Bernabé y logra convencer a todos los apóstoles, ¿no? Lo que es el Paracleto, es decir, no solo es un abogado de Pablo que lo ayuda, lo consuela, lo alienta a que siga adelante, sino que también convence a los apóstoles que lo tienen que recibir. El papel fundamental acá es de Bernabé, ¿sí? Pasa que como se lo menciona relativamente poco para la tarea tremenda que hizo, a veces lo pasamos como de largo, ¿no? Ya tenemos la vista puesta en Pablo, ¿no? En la conversión. Pero acá vemos que Bernabé fue el que hizo el que armó todo el juego, digamos, ¿no? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿no? Que es el norte ya de Jerusalén, y ya pasan a lo que es el mar Mediterráneo. No hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Es decir, solamente se les predicaba a los judíos. ¿Está bien? El cristianismo nace como una secta judía, es decir, secta en el sentido que se separan de los judíos. Así nace el cristianismo. Dentro del judaísmo había un montón de sectas como los fariseos, los saduceos, los esenios, y los cristianos eran unos más. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Acá en el versículo 20 lo que dice claramente es que por primera vez hubieron unos que no eran judíos y que también recibieron la palabra, estos griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí? Jerusalén es el centro de la iglesia que recién nace. En Antioquía empiezan ahora a ver unos que no son judíos y que empiezan a recibir el Evangelio
de estos que se fueron perseguidos, ¿no? Van y les predican a unos que no son judíos. Y entonces lo que hace la iglesia de Jerusalén es enviar a un referente bien consolidado que es Bernabé, ¿sí? A Antioquía a ver qué es lo que está pasando. ¿Hasta ahí va bien? ¿Preguntas? Seguimos. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó, dice, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Es decir, Bernabé, cuando llegó, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fiel al Señor. Exhortó en la misma palabra, es paraclesis, que es Bernabé, ¿sí? Es decir, alguien que alienta, ¿no? Motiva, conmueve. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, Bernabé, y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Lleno del Espíritu Santo. Fíjese que cada pasaje importante del libro de Hechos tenemos al Espíritu Santo como, eh, como parte central, ¿sí? Bueno, y exhortó, acá nos dice bien, ¿qué es exhortó? Que es alentó. ¿Está bien? Eh, Esto lo remarco porque muchas veces utilizamos el término exhortó para decir otra cosa. Y acá viene lo interesante. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Al que habían enviado era a Bernabé. Y Bernabé, como tenía ya esta visión de ayudar, acompañar al más pequeño, al más chiquito, al que más le costaba, en este caso era Pablo. ¿Sí? Dice que viaja hasta Tarso y se lo trae al pibe, digamos, al que recién arrancaba, estaba convertido, fue re traumática la conversión de Saulo, ¿no? De Pablo. El apóstol Pablo lo cuenta varias veces porque es algo muy traumático, más allá de la presencia del Señor, de lo extraordinario, eh, pasa de un bando a otro, de un momento para otro, es el peor de las, de las situaciones para convertirse. Bueno, lo va a buscar a Saulo y se lo trae a Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año, Bernabé con Pablo, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Este fue el lugar donde por primera vez, no solo que es el primer registro que tenemos de un no judío que reciben a Cristo, sino que también es el registro que es la primera vez que a los cristianos se les llama cristianos. Bien. Fernando, Sí, también estaba ahí la obediencia de Bernabé, ¿no? Porque escuchar la voz del Señor, decirle que vaya a buscar a Saulo y también como diciendo animarse a ir a buscar un asesino, también estaba en juego él. Tampoco habrá sido fácil para Bernabé ir a buscar a una persona que estaba asesinando cristianos hasta ese momento. tal cual. Ahí también se muestra el servicio al Señor y el amor al Señor, de obedecer e ir a buscar a las personas con diferentes, eh, digamos, profesiones. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Muy complicado para Bernabé. No, no fue una situación fácil, pero acá vemos el corazón que tenía Bernabé, que es decir, bueno, yo tengo que ir con Pablo, punto, tengo que ir a buscarlo, y lo mandan a él a hacer una tarea, él va, ve que está todo bien, viaja a Tarso, encima los viajes no es como decir, bueno, me voy acá a 3 cuadras, no, no, eran viajes largos, complicados, peligrosos, él se lo va a buscar, porque Pablo todavía no estaba, y digamos, el primer viaje misionero que hace Saulo es acá a Antioquía, y lo hace porque Bernabé lo va a buscar. ¿Sí? Lo adopta, digamos, ¿no? Se lo toma en serio Bernabé. Dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, después que terminan en Antioquía, ¿no? Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Este Marcos era el sobrino que vimos recién, el que escribe el Evangelio de Marcos, el que el apóstol Pedro lo llama su hijo, ¿no? Este es Marcos, que recién también arranca, Marcos. En la iglesia de en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, esto es Hechos 13:1. Eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Ven que recién dije que ponemos apodos al Negro. Bueno, había uno que se llama el Negro. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo entra en el último lugar de la lista esta porque era el de menos importancia. Las listas de personas cuando se hacían, a no ser que sean genealogías, si es genealogía, obvio, es por orden de aparición, pero cuando se menciona un grupo en esta cultura, siempre en primera instancia se nombra al más importante, al líder, y después se nombra al resto. Y vemos que Saulo entraba en el último en la lista, ¿no? Era el último de todos. El de Cirene Lucio, ¿qué sería? ¿El de pariente del de la cruz? El otro era Simón, ¿no? Simón de Cirene, el que Sí, tomó la cruz de Cristo. no sé si habrá algún tipo porque Sirene era un lugar, ¿no? No, no, no es que era Ah, el apellido, era un lugar. ah, Eh, pensé que era. Bueno, también podría ser pero del mismo lugar, qué sé podría yo. ser, la verdad, y encima como de Simón no sabemos más nada, o casi nada. Claro. Este, Simeón, dice apodado el negro. claro, Simeón era el negro. Sí, ah, Claro, Simeón el listo. negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, Y Saúl. y Saulo. Bien, acá puse ver en la Biblia, pero algo así. Acá estamos. Como para que. ¿Ven ahí todos la Biblia? Despedida de Bernabé y Pablo y Saulo. 13:1. Bien. La iglesia de Antioquía era 13:2. Mientras ayunaban y participaban del culto del Señor, el Espíritu Santo, otra vez el protagonista, dijo: apártenme ahora a Bernabé y Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Sí? Acá ya son seleccionados ellos dos nada más. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Este es lo que se llama el primer viaje misionero. ¿Sí? Oran por Bernabé y Saulo y los envían. Van a Chipre. Esto no lo vamos a leer porque quise poner acá la Biblia para que lo veamos. Van a Chipre. Bueno, ahí tiene un par de altercados. El 13:13 dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Parfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. No duró un round. Juan Marcos. Juan era Juan Marcos. Marcos, un viaje misionero le duró 5 minutos. ¿No? Fue y en la primera es como que se asustó, no se sabe qué pasó y se bajó y se fue. ¿Sí? Duró poquito. Juan Marcos. Perfecto. Y acá estamos. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Acá, ¿qué detalle notan en el 14:21? Sería, no está puesto. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Detalle, pero importante. Que ya no era Saulo, era Pablo. Bien, ese es uno, ya no es Saulo, es Pablo. Bien. ¿Y el otro detalle? Hicieron muchos discípulos. Animaron. El versículo 21 sería, ¿eh? Hicieron muchos discípulos, bien como dijiste. Pablo y Bernabé regresaron a Listra y Iconio y Antioquía.
Hay un detalle muy interesante. ¿No era donde estaban los otros discípulos? No, porque los otros discípulos, sí, eran discípulos nuevos que habían hecho, digamos, es como que van a una iglesia y ahí a una iglesia, un lugar, forman una iglesia, van a otro, después vuelven, iban y venían. Digamos, la mayoría todavía estaba en Jerusalén. El centro de todo era Jerusalén. Marina, Ceci, vamos, tiren. Ya tiró Andrea y Nanu un centro. Después de anunciar buenas nuevas. Y eso era lo que iban a hacer, ¿va? Bien, es el Evangelio. Las buenas nuevas, bien. Sí, es el Evangelio. Es otra cosa. Igual lo dejamos este tiempo de suspenso para el que lo está viendo por video, que también piense. Fernando, ¿podés repetir bien o sea, En repetir la en este pregunta? versículo, en el 13, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y a Iconio y Antioquía. Hay un detalle muy sutil, pero que nos dice algo con respecto a lo que estamos viendo sobre Pablo y Bernabé. Ah, que dice fortaleciendo a los discípulos. No, ese ya sería el capítulo 22. El El versículo servicio 22. de diaconía. No. ¿Que ya lo habían aceptado a Pablo? Sí, pero ¿por qué supones eso? Y porque fueron a todos esos lugares juntos. O sea, Pero juntos. les tiro algún. En esta lista de dos, ¿quién es más importante acá? Según esa época. Y Bernabé era lo más importante. En este versículo ya no. Ese es el Pero ahí detalle. ya está Pablo primero, claro. Exactamente. Pablo y Bernabé ya no dicen Bernabé y Pablo. Acuérdense lo que dijimos recién, siempre se nombra primero al más importante. Y ahora, Pablo, sí. exactamente. Y en este versículo ya vemos que Pablo pasa a ser un referente. Pasa de ser un segundo que lo acompaña, que Bernabé lo lleva, qué sé yo, a ser el más importante del equipo. Un equipo de dos, Pablo lo nombran primero. ¿Sí? Es decir, que empieza a tomar mucha más notoriedad y empieza a ser el líder de esas iglesias, Pablo. Ya Bernabé queda en un segundo lugar. ¿Sí? Ese sería el detalle que parece mínimo, pero no lo es. Para el que leía en esa época, no era un detalle menor que a Pablo se lo nombre primero. Dice, en cada iglesia, perdón, el 22, fortaleciendo a los Confirmando, discípulos, ¿sí? confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien, ¿y el 23? Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, cuando dice ancianos, se refiere al más importante dentro de una iglesia, es lo que sería un pastor, ¿sí? Sí. Se traduce como anciano, el término en griego es presbítero. En algunas iglesias todavía se utiliza el término presbítero para decir una persona que está encargada de una obra, ¿sí? De hecho, en algunas iglesias, cuando se va a nombrar a un pastor, se le hace lo que se llama el presbiterio, es decir, a ver si da las condiciones para anciano, ¿sí? Se traduce tal cual como anciano, pero es el referente en cada iglesia. Sí, yo tengo a mi iglesia es prima mía que la anunciaron como anciana, pero no tiene nada que ver con la edad, es por Claro, el estudio que ella tiene, por el servicio a la iglesia y bueno, por todo eso, ¿no? excelente, claro. Es inclusive en el sentido de una persona que está en una obra que recién arranca o que va a empezar un trabajo, es más bíblico, ponele, es más correcto
mencionarlo como anciano que como pastor, aunque hacen las tareas de pastorado. Bueno, y acá lo que vemos es la tarea de apostolado de Pablo y Bernabé, que es no quedarse en un lugar, sino que van, plantan una iglesia, buscan, hacen discípulos, de los discípulos buscan a uno que esté más fortalecido, lo dejan y se van a otro lado. Sí. Esa es la tarea del apóstol. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron a todos lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto las puertas, la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Sí? Es decir, que después que terminan la obra, lo que hacen es volver a Jerusalén, donde los habían enviado, a informar qué tal les había ido en ese viaje misionero. ¿Sí? Nosotros lo llamamos viaje misionero, no se lo menciona así, ¿no? Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos lo siguiente: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto está en Hechos 15. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, lo mismo, ¿no? Sigue mencionando a Pablo primero, y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Es decir, había un problema muy grave que nosotros ahora lo tenemos recontra resuelto, pero era un tema de, bueno, ¿se tienen que circuncidar o no? Si nosotros seguimos la tradición de Abraham, somos hijos de Abraham, somos su herencia, bueno, ¿tenemos que cumplir con todo el pacto del Antiguo Testamento o no? Una pregunta que se hacía en la iglesia que recién empezaba. Nosotros ahora respondemos fácil, decimos no, porque en Cristo está cumplida la ley y todo, ¿no? Pero en ese momento no. El libro de Hechos no estaba escrito, por ejemplo. El libro de Hechos no, pero el libro de Hebreos tampoco. No, digamos, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y casi nada más. ¿Sí? Y las enseñanzas de Jesús. Bueno, van y consultan con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Algún tiempo después, Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra de Dios y veamos cómo están. Dice, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos, el que se había bajado apenas habían arrancado. ¿Sí? Una persona que después del primer paso se vuelve para atrás, es un tema si llevarlo o no. Y dice acá pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, otro que recién aparece, pero después hace bastantes cosas. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Acá vemos otra vez el corazón de Bernabé. ¿Qué es? Él ya se dio cuenta que Pablo habría crecido lo suficiente para ser el primero, llevar la iglesia a cabo. Digamos, la tarea de consolación, el llamado que tenía él de acompañar al más débil, con Pablo ya lo había terminado. Entonces, ¿qué hace? Lo busca Marcos, que era el desastre en ese momento. Digamos, el peor visto ya no era Saulo, sino que era Marcos. Y entonces Bernabé, ¿qué hace? Se va con el peor. Otra vez. ¿Sí? Hace lo mismo, vuelve a tener ese corazón de servicio con el que más lo necesita. No con el que más puede chapear o con el que más cosas puede hacer, ¿no? Porque si va con Pablo, los dos, le decimos no. O con el que se lleva mejor, porque con Pablo realmente se llevaba bien. Vemos lo mismo, como hizo al principio de
que lo menciona, que dice que vendió la heredad que tenía para darlo a los apóstoles. Acá hace lo mismo en un plano espiritual. La heredad que tenía era Pablo, digamos, él era su líder, su maestro, su todo, el que le había abierto las puertas. Él deja eso, se despoja de eso y se va con el menos, el más desafortunado del equipo, que es Juan Marcos. Después, no sé si en esta placa o en la que sigue vemos algo más de Juan Marcos, no lo quiero spoilear. Dice Pablo y viajó a Siria y Cilicia consolidando las iglesias. ¿Sí? La misión que tenía Pablo, o el llamado que tenía, era consolidar las iglesias. Y se embarcó en el trabajo que tenía. ¿Sí? No se distrajo con otras cosas. Sí, acá lo pongo. En la segunda carta a Timoteo, en el final 4:10, Pablo, el apóstol Pablo, dice que quedó solo, ¿no? Le está escribiendo a Timoteo, le dice, a mí me abandonaron todos, dice, Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescense se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia, lo dejaron solo. Solo Lucas está conmigo, que es el que escribe el libro de Hechos, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es ayuda en mi ministerio. Lo que vemos, digamos, lo último que sabemos de Marcos, antes que escriba el Evangelio, lo último que sabemos es que ya era una persona confiable. Es decir, que la tarea que no está relatada en ningún lado, la tarea que hizo Bernabé con Marcos, el fruto lo vemos acá. Que Pablo lo llama y le dice, me abandonaron todos, tráelo a Marcos porque sabía que era fiel. Digamos, se habían reconciliado, no solo Pablo y Marcos, sino que vemos la maduración que tuvo Marcos gracias al trabajo de Bernabé. ¿Sí? Y que Marcos pasó a ser también uno de los más importantes en la historia del Evangelio. Y detrás de él estuvo, digamos, su maestro medio escondido, Bernabé. Bueno, acá menciona el libro lecciones. Bueno, una es la generosidad, vimos generosidad con no solo las cosas materiales, sino las espirituales, ¿no? La generosidad en el servicio. Este, de, no, esa creo que es la tercera lección, me estoy por ahí. No, cuando habla de la generosidad se refiere a las cosas materiales. ¿Sí? Dice, alentador del quien lo necesita, porque cuando necesitaba aliento, alentador, pues, un término puede ser o alentador, motivador, exhortador, como quieran llamarlo, del que lo está necesitando. Cuando lo necesitaba Pablo, estuvo al lado de Pablo, alentándolo, trayéndolo, poniéndolo. Cuando ya lo necesitaba más, se fue con Marcos, que era el que estaba necesitando ese aliento, ¿no? Esto lo copié tal cual del libro. Dice, el desaliento es uno de los factores que más frena la obra del Señor y que más contribuye a la frustración y el abandono de la tarea asignada. ¿Cuántas faltas hacen contar con los hijos de consolación en la obra del Señor y especialmente entre los pastores del Señor? ¿Sí? Los pastores, no por ser pastores no se van a desalentar, sino al contrario, necesitan el aliento de alguien que los esté apoyando, alentando, entendiendo, ¿sí? A veces la tarea apostólica está tan mal lograda, tan mal hecha en la actualidad, ¿no? Muchos se autonombran apóstoles no por llamado apostólico, sino porque les parece que ser pastor es poco, entonces, no, yo estoy para pastor, como una especie de, ¿cómo se dice? De ascenso, ¿no? Yo ya estoy para apóstol. Pero el llamado apostólico no tiene nada que ver con escalafones, sino tiene que ver con esto, con agarrar a una persona que lo está necesitando y apoyarlo, acompañarlo, ayudarlo en sus debilidades para que no se sienta frustrado, ¿sí? Que pueda desarrollar los dones que el Señor le dio. Esa tarea no es que ahora todos nosotros tenemos que hacerlo, no, es tarea que el Señor pone específicamente a algunos con este tipo de dones, ¿no?
que es de estar ahí en el peor de los lugares sin importar cómo quedan. Porque en todas las ocasiones Bernabé quedaba, como dijo recién Andrea, se la recontra jugaba, porque si el tipo no cumplía, Saulo o Marcos, y el que quedaba mal era Bernabé, porque él le abrió la puerta. ¿Sí? Entonces sí que se la jugaban. Y bueno, y el tema es a la frustración y al abandono de la tarea asignada. A lo que se está refiriendo es a pastores que dejan de pastorear, dejan de ser pastores, por la frustración, porque no pueden alcanzar aquello a lo que el Señor los llamó. Y a veces no pueden alcanzarlo porque falta apoyo. Hay muchos pastores que han dejado su llamado, muchos pastores que están en el llamado pero quieren dejar porque ya no aguantan más, no saben para dónde salir rajando, y muchos misioneros que son enviados a otros lugares y que muchas veces son sustentados con plata, pero no son pastoreados, y entonces lo mismo, se sienten como desalentados, ¿sí? La tarea de alentar a un hermano que está haciendo este tipo de tareas es importantísimo. Y eso es una tarea de toda la iglesia, ¿no? Digo, en este sentido no es necesario ser nombrado apóstol para hacer una tarea apostólica, porque es apoyar a un pastor, acompañarlo, alentarlo, sea un pastor, un copastor, o sea, tu propio pastor, ¿no? Bueno, la otra lección es que buscaba siempre la posibilidad de incluir, fíjense cómo, no lo habían mandado a Pablo y Bernabé en el primer viaje, ¿no? Ahí en Antioquía, sino que lo habían mandado a Bernabé solo. Y Bernabé toma el viajecito de ir hasta Tarso a traérselo a Pablo, ¿sí? Porque lo que buscaba era incluir, y lo mismo después se hace con Marcos. Él le hubiera convenido dejarlo afuera, pero sin embargo él lo incluye a pesar de la pelea con Pablo. Este es lo que yo estaba por spoilear. La lección que nos puede dar es el estar dispuesto a ser segundo. No tenía pretensiones de ser el primero Bernabé. No le importó el lugar que supo tener, de ser el primer nombrado en la lista de todo el equipo. El primero es Bernabé. No le importó. Él tranquilamente asumió un rol de segundo, ser un buen segundo, porque vio que Pablo crecía y lo dejó crecer, ¿no? No tuvo problemas con eso y después creció muchísimo Marcos también. Hay dos grandes segundos en la Biblia que a mí me gustan, digamos, buenos segundos. Uno es Jonatán, que es el amigo de David, no sé si se acuerdan. Él era hijo de Saúl, es decir, el que por naturaleza tenía que heredar el trono, y él no dijo, no, yo voy a ser el rey. No, él vio que David era David, y fue su amigo, y fue el segundo de David todo lo que pudo, lo acompañó todo lo que pudo, hasta que lo mataron. Pero hasta el final él era fiel a David. ¿Por qué? Porque vio que David era David. Punto. Vio algo en él. Y el otro, sí, el que me gusta es Bernabé. Segundo de Pablo y de Marcos, los dejó crecer tranquilamente y él quedó en un tranquilo segundo lugar. Vieron que nosotros en Argentina decimos que el segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Bueno, eso entre nosotros no debe ser así. ¿Sí? Ser el segundo si es el lugar que el Señor te dio, está genial. Bien, pasamos al segundo personaje secundario. ¿Hasta acá algo quieren decir de Bernabé? Yo quería preguntar ¿Sí? que, por el tema de Juan Marcos, ¿no? Que Pablo tuvo una preparación de ¿cuánto tiempo Varios con años. Bernabé? Varios años, ¿no? Y en Sí. esa preparación estaría Marcos, por eso debe ser que, o sea, estaban todos siendo mentoreados en el mismo tiempo, En o un, sería que era una nuevito. no, Marcos lo lleva al primer viaje misionero y se vuelve Sí. ahí al toque. Y después siguen trabajando junto con Pablo. Claro, pero yo decía por el tiempo de preparación, digo Claro. que Marcos haya huido en la primera,
en el primer viaje. Sí, Digo, ¿por qué salió huyendo del primer viaje si tenían el mismo tiempo de preparación? Digo, no sé si tendrían el mismo tiempo, porque solo así se puede decir que, bueno, salió huyendo porque, bueno, era nuevito, recién empezaba. sí, Pero Marcos, no, Paulo venía ya con varios tiempos de años de preparación junto a Bernabé, hasta antes de salir su primer viaje misionero. es verdad. Sí, sí, puede ser. Tiene que haber sido demasiado nuevito como para que Marcos huyera. Y está bueno esto de dar siempre las segundas oportunidades a las personas que menos, que menos recursos tienen para poder pelear en esto que es lo del Evangelio y el transitar en el camino del Señor. Sí, 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 a veces nos recontra cuesta, ¿no? Me cuesta, sí, como líder cuesta soltar también a veces. Soltar el liderazgo, pasárselo a otro también cuesta. Sí, Y Bernabé es un claro ejemplo de que a él no le interesó pasar a ser, como dijiste vos, un segundo en la lista. claro. Que ser segundo cuando nunca fuiste primero por ahí es fácil, pero ser el Sí, pero primero él y siempre después ser el fue segundo primero, tranquilo, sí, sí, ahí está la humildad. claro. Tal cual. ¿Algo más? Eh, bueno, no sé si puedo, en lo que puedo hablar, sí, yo lo que pienso que ser el segundo, ¿no? Porque tampoco es malo, o sea, Jesús siempre nos mandó a servir como personas humildes y yo soy una persona que cree que detrás de un gran líder hay un gran apoyo de la gente, del que te esté apoyando y quizás yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, por ahí el tema del segundo lugar, ese no, para mí es muy importante porque yo también estoy siempre buscando el apoyo de mi líder y a veces siento como que está ocupada o que pasa algo y uno se siente como frustrado porque, bueno, pero es importante, o sea, no, en el camino de Cristo yo no veo que hayan, por más estudio que tengan, por más títulos que tengan, lo importante es cómo uno actúa, ¿no? Ser humilde de corazón y tratar de hacer la voluntad de Dios. Es lo que yo lo veo, desde mi punto de vista. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, 100% de acuerdo. El título no te hace cristiano. Después, obvio, no, nos gusta estudiar y perfeccionarnos, y eso lo hacemos porque el Señor nos llama, Porque o nos gusta, o lo lo que sea. sentimos, claro, Pero el cristiano no te hace ningún título. No, no existe el título de, claro. claro, me recibí Sí, de sí. cristiano. Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Y sobre todo lo que más nos cuesta trabajar es con el tema de la humildad. Ujú, claro. Bien, seguimos Dorcas. Dorcas se lo menciona muy poquito, digamos, no hay tanto como Bernabé, como para sacarle provecho, ¿no? Para sacarle jugo. Dorcas es poquito a poquito. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Eh, Detalles interesantes que menciona el autor es que aparece por primera vez el término, por única vez, no primera, el término discípula, es decir, discípulo en femenino. Otro detalle que dice, se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas, y nosotros lo estamos leyendo en castellano, y bueno, y traducime, ¿qué quiere decir eso? Porque Tabita quiere decir gacela en arameo, y Dorcas es gacela en griego. ¿Sí? Entonces, como están escribiendo en griego, dice, se llamaba Tabita, que traducido es gacela. Pero cuando hacen la traducción al castellano, como es un nombre propio y los nombres no se traducen, dejaron las dos palabras que desconocemos, ¿no? Era gacela, sería. Dice, esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Esta, digamos, sería la diaconía que hacía esta Dorcas. Ayudaba a los pobres y
No dice bien cómo, después más adelante hay un indicio, ahora lo vamos a ver, de que puede llegar a haber sido la obra el tipo de ayuda, ¿sí? Pero bueno, ella ponía el corazón, cuando dice que se esmeraba, es de eso, ¿no? Intentaba ayudar, ¿sí? Ponía en eso su corazón. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en el cuarto de la planta alta. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia, que es un lugar, ¿no? Lidia estaba cerca a Pedro, enviaron 2 hombres a rogarles, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorándole y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había usado cuando aún estaba con ellas. El indicio que nos da de cómo ayudaba, acá menciona el autor y que puede llegar a ser, es que hacía vestidos y se los daba a la gente. ¿Sí? Como que uno de los servicios que hacía era ella, su propio trabajo, lo ofrendaba, lo daba. Porque si no, no tendría sentido si fuera que vendía vestidos, decir, mirá los vestidos que hizo, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Sí? Pero fíjense que, por ejemplo, ¿se acuerdan el centurión era? Sí, el hijo del centurión que con Jesús, que vienen los ancianos a hablar con Jesús y le dicen, ¿estoy diciendo bien? Sí, que le dice, nos ha hecho una sinagoga, hizo buenas obras. Digamos, la carta de presentación para pedir un milagro era, mirá que es un buen tipo, mirá lo que hizo. ¿Sí? Entonces El acá, del siervo era, el siervo, sí, el del siervo, tenés razón. que le pedía a Jesús que le sanara al siervo. Sí, y es el que Jesús después no termina llegando. No, Bien. que le dicen, los ancianos le dicen que era bueno, que le hizo sinagoga. Me acuerdo Sí. porque hicimos tarea con eso. Ah, bien. Qué lindo tener buena memoria. Esto es más o menos parecido. Le dicen, mirá los vestidos que nos hizo. ¿Sí? Las viudas llorando mostraban lo que había hecho. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la puerta y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También lo que se ve es que Pedro repite la enseñanza de Jesús, ¿no? Que él, está la de Talita Kumi, también había hecho salir a todos, o cuando veía a todos llorando, desesperados, que salgan todos, que se queden solo el padre, digamos, eh, armaba una escena de un ambiente de fe para obrar el milagro. Pedro hace lo mismo, están todas llorando, bueno, váyanse todas, me quedo yo. Y le dio la orden y se levantó. Él, tomándola de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en la casa de un tal Simón que era curtidor. ¿Sí? Acá el detalle de color al final. Pero bueno, vemos a Dorcas, que hacía buenas obras. eh, Y esto esto es lo mismo que habíamos hablado con el tema del centurión. No es que por las buenas obras fue que recibió el milagro, porque es por fe, ¿no? Pero vemos que lo que consigue las buenas obras es la intercesión. No la intercesión del Espíritu Santo, que la tenemos siempre, sino de las personas, de los allegados. Porque van a buscar a Pedro por las buenas obras por el buen testimonio de esta Dorcas. ¿Sí? Es decir, que el servicio no nos salva, no es que con eso vamos a ser salvos, ni mucho menos, ni nos da chapa, pero sí nos suma personas que oren por nosotros, sería. ¿Sí? Eso es una buena persona. Hay más personas que están orando por vos, ¿sí? Intercediendo por vos. En momentos de necesidad, más gente se moviliza y ruega al Señor.
Tampoco vamos a pensar que porque sea más va a surtir más efecto, pero sí sabemos que la intercesión mueve el brazo del Señor, ¿no? Y entonces las buenas obras terminan repercutiendo en beneficio de la misma persona que hace las obras, ¿sí? Viendo en el sentido del servicio, ¿sí? Bien, y lo último que menciona acá el libro, como una especie de subtítulos, son los que dieron un servicio de hospitalidad, es decir, de hospedaje sería. Dice, el recibir en casa al extranjero o al viajero y proveerle el sustento y alojamiento era una costumbre entre los hebreos y entre los pueblos de Medio Oriente en general. Esto era parte de la herencia de su historia como pueblos nómadas. Su valor como virtud importante se reconoce en la declaración de Job, porque, dice Job, ningún forastero pasaba fuera la noche, sino que yo abría mis puertas al caminante. Esto en esta cultura, por eso dice, es un resabio de cuando eran nómadas. eh, Todo el pueblo, cuando vemos que el pueblo hebreo anduvo en el desierto 40 años, se comportaban como nómadas. Andar en el desierto 40 años dando vueltas sin un lugar fijo, eso es la descripción de un pueblo nómada, ¿sí? Y lo necesario de ser hospedado cuando lo necesita uno de estos eh, deambuladores es debido a muerte, no es que decir, bueno, los hospedó, pero podía haber ido a otro lado. En algunos lugares, si no los hospedaban, ya no tenían cuerda suficiente para llegar a otro lugar y morían en el camino, ¿sí? Es muy riesgoso no ser hospedado en ningún lugar. Cuando no caían en manos de salteadores o algo así, ¿no? Dice, hubo otra razón también que explica el énfasis de la hospitalidad. Al principio los discípulos continuaron participando de los cultos de adoración en el templo y en las sinagogas, pero se reunían también en las casas privadas para el estudio, la oración y la convivencia. Estas casas desempeñaron un papel cada vez más importante en la adoración y el compañerismo, al separarse los cristianos de la adoración y las costumbres judías. ¿Sí? Bueno, para atrás. Lo que dice es que no solo históricamente los judíos, sino que los cristianos, cuando arranca la iglesia cristiana, bueno, los lugares donde se reunían era el templo, judío 100%, cuando habla de la adoración, se refiere al sacrificio de animales, ¿sí? No está hablando de la adoración de cantar alabanzas, sino de los sacrificios de animales. Bueno, ahí tenían el templo, para el estudio de la palabra tenían las sinagogas, ¿sí? Pero el estudio de la palabra es el estudio del Antiguo Testamento. Las sinagogas no eran un lugar para hablar de Jesús, a menos que vayas a predicar de Jesús, ¿sí? A anunciar, y que lo más probable, como le pasaba a Pablo, era que se encuentre con problemas, ¿sí? Digamos, el lugar íntimo para poder hablar entre los cristianos de las maravillas de Jesús, de cómo venía creciendo el Evangelio, etcétera, eran las casas, no había otro espacio. No había ni iglesias, nada, las sinagogas eran judías, el templo era judío. Entonces, el lugar de la apertura de las casas era primordial para el avance del Evangelio. Si no había una casa abierta, sí. ¿Ibas a decir algo, Ceci? Sí, bueno, que en tiempos de hoy se traduce como las células, ¿no? Lo que hacemos en las diferentes casas, o casas de paz, en todo caso también. Es Tal cual. es lo que se imita, ¿no? Con respecto a aquellos tiempos. Tal cual. Sí, por eso a veces con el tema de las visiones celulares, dice, bueno, vamos a hacer un proyecto de célula, porque así la iglesia crece mucho. Obvio que crece mucho porque es el origen de la iglesia. Eran las casas, nada más que eso. Era bien sencillo. Hechos 12:10. Pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba.
Cuando cayó en cuenta de eso, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Ahí tenemos a Juan Marcos otra vez, la mamá de Juan Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle, salió a responder a la sierva llamada Rode. Acá vemos que esto es cuando Pedro estaba encarcelado, las cárceles se le abren, las puertas se le abren, las cadenas se le sueltan, sale caminando, piensa que es un sueño, y dice, no, va saliendo, y sale, y dice, no, esto no es un sueño. Entonces va, dice, a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, dice, donde había muchas personas reunidas orando, ¿no? Una célula. En la casa donde se reunían a orar, y lo importante de que abra la puerta de la casa era, como dijimos recién, para acompañarse, crecer en oración, en comunidad, etcétera, pero también era un lugar de resguardo. ¿A dónde iba a ir Pedro? Si los judíos eran los que lo habían encarcelado, ¿a qué lugar iba a ir? A la casa de María. ¿Sí? Acá menciona el autor la valentía de esta María, el servicio de hospedaje que hizo implica muchísima valentía y es fundamental, fue fundamental también para el crecimiento de la iglesia. Bueno, dice que en la puerta había una sierva llamada Rode. Al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó, estás loca, le dijeron. Ella insistía que era y los otros le decían, debe ser su ángel. Acá hay una especie de paso de comedia, pues, oh, Pedro sale corriendo, no le abre, Pedro se queda afuera, lo está persiguiendo la policía, una situación medio complicada, y entonces dicen, ah, soñaste, es un ángel, no, no, no puedo haber sido. Hasta que van y le abren y Pedro dice sí, les cuenta cómo salió, etcétera. ¿Sí? Eh, Bien, a la que menciona acá este texto es a María en su servicio de hospedaje, donde se juega la vida y logra que así crezca el Evangelio. Entre tanto, Pedro seguía llamando, cuando abrieron la puerta lo vieron y quedaron pasmados. Y era Pedro. Hechos 16:13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Acaba de mencionar a otra, ¿no? Recién tuvimos a María, la mamá de Juan Marcos. Otro personaje secundario, pero de servicio. Un día de reposo, es decir, un sábado, salimos fuera de la puerta, está hablando de Pablo, y Lucas está incluido porque habla en primera persona, ¿no? Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, esta sí que era una mujer, no era un lugar, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Día de reposo, buscaban lo que hacía Pablo siempre, era buscar una sinagoga para predicarle a los judíos en primera instancia, ¿no? Después, si no conseguía, iba a otro lado. En este lugar no habían sinagoga, por eso dice que en un lugar junto al río se juntaban unas mujeres para abrir una sinagoga. Recordemos que una sociedad hipermachista en aquella época, donde una mujer no podía abrir una sinagoga, sino que tenían que ser 12 varones, un maestro con 12 varones para abrir una sinagoga. El modelo que tomó Jesús, ¿no? Un varón, un maestro con sus 12 discípulos para poder abrir una sinagoga. En este caso eran mujeres, ¿sí? Que se reunían a orar. Este, Falta de varones, lo que nos está pasando en esta clase. Y lo que suele pasar en casi todas las iglesias. ¿Sí? Yo no puedo creer que el Evangelio haya prosperado dándole tanta... No ahora, gracias a Dios, no, no, no es en la actualidad, pero a la mujer muchos años se la relegó en un segundo plano y son las que están siempre, digamos. Casi todos los ministerios están compuestos por mayoría mujeres. Bien, se reunían todas las mujeres. Dice, vendedora de púrpura. Bueno, ahí menciona algo sobre el tema de que serían unas telas teñidas de púrpura. Y que cuando dice que adoraba a Dios,
es una referencia a una persona no judía, ¿no? Ella era griega, sin embargo, como sería una especie de convertida, ¿no? Bueno, la bautizan, dice, y le dicen, bueno, quédense acá, digamos, después de a la vera del río, este encuentro a la vera del río, bautismo, qué sé yo, los hospeda y empieza a funcionar una iglesia nueva en este lugar donde esta mujer fue bautizada. Lo que estamos viendo, ¿no? El servicio de hospedaje o de hospitalidad. Hechos 16:25. A eso de medianoche, otra historia muy parecida a la de Pedro que se celebra en las cárceles, ahora le pasa a Pablo y a Silas. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, estaban presos y cantando, ¿no? Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de las cárceles de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. El carcelero, si se le escapaban los presos, lo pagaba con su vida, es decir, lo mataban. A él y a la familia. Por eso piensa en matarse, porque si yo me mato a mí, mi familia va a zafar, porque yo ya, digamos, pagaba con su vida, ¿no? Antes que lo maten, prefiero matarme. Pero lograba evitar que maten a la familia. Dice, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Perdón. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Frase recontra usada fuera de contexto en nuestros evangelios. Porque nosotros usamos esta frase para decir que si nosotros creemos en Jesús, cuando nos muramos, nuestra familia y nosotros vamos a ser salvos. Y está sacada de contexto, porque lo que le está diciendo Pablo es, si vos crees en Jesús, no te van a matar ni a vos ni a tu familia, que era lo único que le preocupaba en ese momento al carcelero. No le importaba la vida eterna. Lo que le importaba era no morirse, ni que maten a su familia. ¿Sí? Era el riesgo inminente. Entonces por eso le dice, no, no, ponete en manos de Jesús y no te va a pasar nada ni a vos ni a tu familia. ¿Sí? Un riesgo inminente, no vas a ser salvo en el sentido de la salvación última, ¿sí? De vas a ir al cielo, sino de un riesgo inminente ya. Serán salvos tú y tu casa, le respondieron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Acá vemos el servicio del carcelero. Digamos, lo único que le brota al carcelero hacer es limpiarle las heridas y hospedarlos en la casa. ¿Sí? El servicio que hace. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Fíjense que todavía el riesgo de vida estaba pendiente del carcelero, porque se alegró por nada, porque el riesgo, entre comillas, no por nada, el riesgo seguía exactamente igual. Sin embargo, vemos cómo el gozo del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo toma acá al carcelero y se llena de gozo porque sí, porque es el Espíritu Santo y punto. ¿Sí? Y el desenlace es esto: al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Digamos, la salvación que estaba esperando era la frase de los magistrados, que terminan diciendo, suéltenlo. ¿Sí? Primero, el orden es totalmente inverso, ¿no? Primero el gozo del carcelero y después la parte legal, digamos, ¿no? Primero se llenó de gozo porque sí, porque tuvieron el Espíritu Santo. Y fueron salvos él y su casa, zafaron, no los mataron. Más allá que entendemos que ahora deben estar con el Señor, ¿no? Porque recibieron al Señor, se gozaron en el Espíritu Santo y se murieron igual que el resto de los seres humanos hasta
de la historia, ¿no? Pero la promesa que Pablo les hace se cumple esa misma noche. Es salvo él y su casa. Por eso a veces tenemos que tener cuidado cuando sacamos de contexto. Porque el mensaje que está dando es recontra esperanzador, pero no es el mensaje de que nos vamos a ir al cielo. Si nosotros creemos, nuestra familia se ve en el cielo. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo otra cosa mucho más concreta, más llano. ¿Algún comentario al respecto de lo anterior? Seguimos avanzando. Fer, Sí, con esto con respecto a de que vos estabas diciendo esto de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se refiere a una salvación inmediata de peligro, no una salvación de por si crees en Jesús, no vas a ser salvo. ¿A eso exactamente. te referí? Sí, exactamente eso. El tipo se estaba por matar para que la familia no maten a la familia porque se le escaparon los presos y tenía que pagar con la vida de él y de su familia. Y entonces la frase de Pablo es, no, no, cree en Jesús y vas a ser salvo vos y tu casa. Es decir, acá no se tiene que morir nadie. Es muy, muy inmediato la respuesta. Es en la calle ahora. No es un futuro de salvación lejana. Ni le interesaba eso en ese momento al carcelero. Después, como te Pero digo, aún hoy, si nosotros, sí, si aún nosotros creemos en el Señor Jesucristo, yo como, a ver, la única que está acá, que va a la iglesia y todo, sé que Dios trabaja en el núcleo, en mi familia, está trabajando igual, porque yo estoy creyendo en el Señor Jesucristo. Yo sí, sé que a través de la oración, y como decías vos, que la oración mueve el brazo del Señor, va a ser salva también mi casa, porque sí, yo estoy orando en favor de mis hijos. sí, pero hay un montón de pasajes que confirman lo que está diciendo, menos este pasaje. Yo lo que veo es que utilizamos este pasaje como si no hubiera otro. Y este pasaje justamente no dice eso. ¿Sí? Después, como bien vos dijiste, la oración del justo puede mucho. Hay un montón de frases que sí, que tiene que ver con la oración, ¿no? Que el Señor escucha nuestra petición y si sabemos que escucha, quiere decir que tenemos lo que nosotros pedimos. Hay un montón, pero pasajes hay 10.000 con respecto a si nosotros oramos por nuestra familia. Este, el Señor mueve ahí para que conozcan al Evangelio, se arrepientan, etcétera. Hay un montón de pasajes, pero este en particular no. Este en particular dice otra cosa, y este es el que siempre usamos, como evangélico, ¿no? Siempre usamos este. Decir, no, no, ora Sí, por tu se casa, usa. cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y es una frase que la sacamos de contexto para decir algo que no está diciendo el pasaje. A eso Bueno, voy. pero también dice la palabra que para el que cree todo es posible. Exactamente. Sí. Así que yo Por eso, creo que si sí, yo creo en el Señor Jesucristo, mi casa va a ser salva. sí, Yo lo creo, claro. Es que hay un montón de pasajes que confirman eso, lo que vos decís. claro. Yo lo que digo es que justamente este no es. Es eso nada más, que citamos este pasaje sacándolo de contexto. No estoy diciendo que está mal. eh, Y a ver, yo estoy haciendo una sí, oración, ¿no es cierto?, con respecto sí, a la familia. Y yo le digo, Señor, vos me prometiste en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y tú y mi casa va a ser salva. sí. Está escrito. ¿Vos qué decís que va a decir el Señor? No, pero yo no lo dije para Es- eso, te lo dije para una salvación inmediata, un accidente, algo. no, No, me va a decir, no, sí, yo lo dije, está escrito. sí, te va a decir que si vos permaneces en el Señor y su palabra permanece en vos, pedí todo lo que quieras y será hecho. Pero en la medida que vamos conociendo un poco más y estudiando la palabra, decís, ah, pará, este no era, el pasaje no venía por acá, este pasaje. Porque el tema es este, André. En este caso hay mucho texto que sostienen esta creencia. No es que lo que vos estás creyendo está equivocado. Está perfecto que es así, es nuestra fe y es lo que queremos todos. ¿Sí? Y hay un montón de pasajes que lo sostienen. Pero este pasaje en particular lo sacamos de contexto para decir algo que no está diciendo. ¿Cuál es el problema? En este caso no hay ningún problema porque sí, es la voluntad de Dios, como vos decís, ¿no? Pero el problema es que nos acostumbramos a leer una frase chiquita sin ver todo el contexto y a veces hacemos decir a la Biblia cosas que ni siquiera es la voluntad de Dios. En este caso es la voluntad de Dios.
pero porque tenemos otros pasajes que lo confirman. Pero podemos hacer decir a la Biblia cualquier cosa. ¿Sí? Es es muy importante leer todo el contexto para saber en dónde estamos parados, nada más. Vamos. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corintio. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacían tienda de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Aquila y Priscila invitaron a Pablo a quedarse en la casa y él accedió. Cuando Pablo salió de Corintio, los acompañaron, esto es un resumen, ¿no? Porque también los acompañaron a Éfeso, donde se quedaron unos meses, Hechos 18, 18, 19. Y donde tuvieron la oportunidad de explicar a Apolos con más exactitud el camino de Dios. Apolos es otro que es otro personaje secundario que no viene al caso porque no es un ejemplo de servicio, pero sí un personaje muy importante, muy versado en la palabra de Dios, y vemos que estos dos, Aquila y Priscila, fueron sus maestros, sus discípulos. Lo que se supone es que Aquila y Priscila eran ciudadanos, cuando dicen Italia se están refiriendo a Roma, eran ciudadanos romanos, ya conocían el Evangelio y cuando son expulsados por el emperador, bueno, ahí van y se encuentran con Pablo, ¿no? Algunos meses después, por el año 53 después de Cristo, Pablo escribió a los corintios desde Éfeso. Aquila y Priscila enviaron saludos a los corintios con la iglesia que se reunía en su casa. ¿Sí? Por el año 56-57, cuando Pablo escribió a los romanos desde la ciudad de Corintios, el matrimonio no estaba más en Éfeso, habían vuelto a Roma y el apóstol los envió saludos a ellos y a la iglesia que se reunían en su casa. Acá también hay un tema interesante con Aquila y Priscila, que se los menciona así al principio como Aquila y Priscila, primero el varón y después la mujer, y después en unos pasajes se los menciona al revés, ¿no? Priscila y Aquila, y son algunos de los pasajes que algunos utilizan para decir que es posible que la mujer sea pastora. ¿Sí? Es uno de los pasajes que se utilizan. Así, bueno, era la principal. Acá, por ejemplo, Romanos 16:3 dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Menciona primero a Priscila. Quiere decir que tiene más importancia dentro del Evangelio que su marido Aquila. Por favor, perdón, saluden por el trabajo en Cristo, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya, tanto como yo, todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Lo que menciona acá el autor es que el servicio que hicieron Priscila y Aquila fue de arriesgar su propia vida, ¿sí? Para la extensión del Evangelio. Pusieron su propia vida, perdón, el Evangelio por encima de sus propias vidas. Otros ejemplos de posteridad, esto ya es lo último. Hechos 21:8 dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan los 7 del principio que nombraron los diáconos? Bueno, era uno de los mencionados diáconos y lo que hizo fue hospedarlo a Pablo, ¿sí? Estamos a Pablo y a Silas, ¿sí? Los hospedó, digamos. El servicio de diaconía lo seguía teniendo Felipe. 21:16, este es el último, algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era Chipre y uno de los primeros discípulos. Los primeros discípulos de Cesarea, ¿no? Bueno, lo mismo, servicio de hospitalidad. No se menciona mucho, pero importantísimo para la extensión del Evangelio. ¿Sí? Hasta acá
Hoy terminamos re temprano, creo que es hasta acá. Sí, nos queda la tarea más. Tarea. Semana que viene es feriado, así que no hay clases. Nos vemos el 27. ¿Está? Y tienen esta tareita, buscar 3 pasajes bíblicos, porque lo que vamos a ver es el pecado de omisión. ¿Sí? Este pecado de omisión no está en el libro principal que estamos viendo. Eh, Así que lo que vamos a hacer es que busque cada uno de ustedes 3 pasajes bíblicos que mencione el pecado de omisión o que lo ilustre. El pecado de omisión es poder hacer algo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Que con el servicio tiene muchísimo que ver porque es no hacer el servicio que el Señor te manda. ¿Sí? Sería eso. Poder hacer algo bueno y no hacerlo. Ese es se le llama el pecado de omisión. Igual ahora lo mando al grupo. ¿Sí? Bien, hasta acá dejo de grabar. ¿Alguna pregunta? Por si antes de dejar de grabar.